esenciales de la salud pública. En la clase pasada estuvimos haciendo un ejercicio con el objetivo de concretar en una definición de salud pública las diferentes investigaciones que ustedes realizaron con respecto al tema. Y bueno, llegamos a la conclusión de que en realidad la salud pública es una ciencia, un arte, que tiene como objetivo prevenir y preservar la salud con calidad, que a su vez estas acciones están con responsabilidad de las instituciones gubernamentales y que para que se pueda cumplir el objetivo se requiere la participación activa de la sociedad y también garantizar que esta accesibilidad sea de manera igualitaria y de manera equitativa. Y todas estas acciones donde participan todo el sistema de salud, tanto en instituciones públicas como privadas, estarán fundamentadas en los aspectos éticos y los derechos humanos de la población. Entonces, pues hemos visto que esta definición hace muy amplia las acciones de la salud pública, de tal manera que como parte de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de todo aquello que involucra la salud pública, pues ella lo engloban en 11 funciones. En este esquema que les presento, estimados alumnos y alumnas, ustedes pueden observar que en la parte central donde dice Maestría en Salud Pública, en esa parte central yo colocaría la parte del binomio salud-enfermedad. Las tomas de decisiones en salud pública, pues, están prácticamente fundamentadas en la parte que mencionábamos, que es la investigación, que se observa ahí dentro de ese círculo de la parte blanca, de tal manera que las acciones pues tienen ya también como fundamento por atrás de cada decisión de políticas, de programas, de normas, pues la participación de expertos. En nuestro país está el Consejo General de Salubridad, que está representado en primer lugar por el presidente de la República, después el secretario de Salud y todos los representantes de todas las instituciones, tanto públicas y privadas, y los expertos en el área. Ustedes pueden ver en el círculo que están las 11 funciones de la salud pública y que en la parte derecha de este esquema está la primera función, que tiene que ver con el monitoreo y análisis y vigilancia en salud pública. Ahí me es de interés comentar que para esta primera función, que es una de las fundamentales, la epidemiología, la estadística, la epidemiología, el comportamiento de los servicios de salud y la vigilancia epidemiológica son fundamentales para que mediante esta acción que ejerce la salud pública por conducto de estas disciplinas, realmente de ahí parte todo lo que dentro de las políticas y los programas requieren, como es el diagnóstico permanente de lo que está pasando con respecto a los daños a la salud y pues también de las estadísticas vitales, de la tasa de natalidad, etcétera, efectividad, etcétera. Entonces, después de ver este esquema que compone la salud pública, entonces vamos a pasar en este día de esta clase a analizar la primera función de la salud pública. Adelante, Carlos. Y bueno, como ustedes ya hicieron su investigación, la primera función de la salud pública se refiere a esta parte que corresponde al monitoreo y análisis de la situación de la salud de un país, de una región, de un estado. Este tipo de monitoreo y análisis prácticamente lo lleva a cabo mediante las herramientas que aporta la epidemiología. En nuestro país
La Dirección General de Epidemiología tiene esa función, la función del monitoreo y el análisis de la situación de la salud de nuestro país. Tiene también la Dirección General de Epidemiología en su haber el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que es el SINAVE. Y bueno, esta Dirección General de Epidemiología, por medio del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, tiene toda una red dentro de los propios servicios de salud públicos, privados y no gubernamentales, de tal manera que por medio de un sistema único de información de vigilancia epidemiológica se hace llegar toda la información a la Dirección General al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y a su vez a la Dirección General de Epidemiología, donde se concentra la información y se analiza con el objetivo, primero, de dar a conocer a la población el comportamiento de lo que está pasando con las enfermedades, y por otro lado sirve como base para implementar las políticas, los programas, las estrategias con el objetivo de prevenir los daños a la salud. Entonces, esta Dirección General de Epidemiología pues identifica la situación, las tendencias de las enfermedades y alerta al Consejo General de Salubridad con el objetivo de que se tomen las mejores decisiones. ¿Mediante qué? Pues mediante decretos, mediante las normas oficiales mexicanas que continuamente pueden estarse modificando y que nosotros estaremos continuamente consultando. También identifica las necesidades de salud de la población, sobre todo identificando los riesgos e implementando acciones de prevención. Estos riesgos pueden ser riesgos propios del individuo, de la población, pueden ser riesgos laborales, riesgos sociales, riesgos que se identifican por medio de encuestas nacionales de salud. Hay muchas encuestas que se aplican a nivel del país por medio de muestreo, de tal manera de hacer llegar la información más veraz, válida, a esas instituciones, a estas direcciones, para que a su vez ellos discutan y presenten propuestas de estrategias que tienen que ser aprobadas para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y ser obligatorias para todos nosotros que prestamos nuestros servicios en la práctica médica y en la práctica para todos aquellos en la práctica del área de la salud. Se identifican las necesidades en base a los datos. También se tiene una vigilancia importante del comportamiento de las estadísticas vitales, o sea, cuántos se están haciendo, etcétera. Y principalmente de aquellos grupos de alto riesgo que se tienen que estar monitoreando con el objetivo de ver que la información del impacto de los programas realmente estén llegando a la Dirección General de Epidemiología. La que sigue, por favor. La siguiente, Carlos, por favor. Y bueno, esta generación que es útil y que se está generando diariamente por los prestadores de salud, que somos nosotros, que ustedes en el futuro van a ser, pues tiene fundamental importancia porque a partir de ahí no solamente se implementan estrategias, políticas, programas, sino también se distribuyen los recursos materiales, los recursos financieros, los recursos tecnológicos, los recursos humanos. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes qué tan importante es que nosotros en nuestra propia práctica profesional estemos cumpliendo con este requerimiento que nos hace la Secretaría de Salud como obligatorio? Todos tenemos que estar notificando, seamos de un consultorio privado, de una clínica privada, de los servicios de seguridad social, del INSABI, todos los que, públicos y privados, todos los que ejercemos acciones de atención médica, de diagnóstico, etcétera, estaremos notificando
a la Dirección General de Epidemiología por medio del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y estemos aportando la información para la mejor toma de decisiones. Aquí es importante porque, bueno, hay casos vulnerables donde estos recursos se presupuestan en base al comportamiento también de las propias enfermedades, pues pueden también venir de fuera de otros países. Para el caso de algunos grupos vulnerables, bueno, conocer cómo se están comportando esas enfermedades, en el caso, por ejemplo, del VIH, que es un programa que tiene también gran financiamiento externo para tratamientos y para la investigación de esta patología. Entonces, nosotros tenemos que tener a la mano la información de cómo se van comportando las enfermedades, porque a partir de eso es como funciona el propio sistema. Puede caminar la salud pública, las acciones de la salud pública mediante esta información. Y claro, la tecnología ha jugado un papel importante en esta primera función de la salud pública, porque antes de que existiera pues, este sistema único de información, de manera con un programa de vigilancia epidemiológica, antes pues lo concentrábamos mediante información escrita. Nosotros, cuando hice mi servicio social, yo entregaba un informe semanal de todo lo que yo atendía dentro de la propia población. A su vez, este se concentraba en el centro de salud donde yo pertenecía, se llevaba a la jurisdicción, después ahí se concentraba en hojas y a su vez se mandaba a nivel estatal, a nivel nacional. Entonces, la retroalimentación de la información era tardada. Actualmente, estimados alumnos y alumnas, la tecnología ha permitido que la información fluya y lo importante es saber dónde consultarla y dónde encontrarla, porque está tan completa, hace también su papel la Dirección General de Epidemiología, publicando, porque es accesible para todos los mexicanos de información, cómo vamos con las enfermedades más frecuentes que está pasando con el problema, por ejemplo, actual de la pandemia, y que, bueno, la transparencia de los datos, la información, por ley, tiene que ser accesible para la población en general, en este caso de las enfermedades. Y también esta forma de que la información sea válida, pues requiere también de personal experto y capacitado, de tal manera que también permitan evaluar la calidad de los datos recolectados y también hacer análisis de tantos datos mediante la presentación de gráficas, que es lo que, pues a nosotros ya prácticamente nos lo están ofreciendo y que nosotros solamente tendremos que ir a consultarlos a la Dirección General de Epidemiología y a los boletines epidemiológicos. Entonces, si alguna región, algún servicio de alguna institución no detalla, no entrega la información como debe de ser, pues nos perjudica a todos nosotros. En realidad, por eso es importante que el médico de primer nivel de atención tenga todas aquellas competencias y herramientas que le permitan hacer un diagnóstico probable, sobre todo de las enfermedades de notificación obligatoria, y que pueda hacer un adecuado diagnóstico. Esto no es una situación solamente de reportar, también de ser asertivos en el diagnóstico probable de las enfermedades, con el objetivo de que la propia salud pública pueda enfocar sus acciones y prevenir los problemas o controlar los problemas, y no estar, se le denomina de apagafuegos, cuando en realidad el problema pues ya está la epidemia, y ahora a ver qué hacemos, ¿no? Y por eso que la habilidad clínica también entra acá en juego respecto a las competencias, que pues hacer un diagnóstico, como por ejemplo en el caso pediátrico de un sarampión, de una rubiola, de una varicela, de una afectación alérgica, de dermatitis, etcétera, de picaduras de insectos, etcétera.
La presentación de estos cuadros, pues los tenemos que tener como diagnósticos diferenciales para poder notificar y poder realmente alertar a los servicios de salud para que a su vez se puedan implementar las acciones y se puedan evitar problemas más graves, sobre todo en este caso de enfermedades y que ahora actualmente pues, también lo estamos viviendo con la pandemia. Entonces, esta situación de la primera función realmente hace que nosotros nos concienticemos en la parte de que, si bien se dice que el médico de primer nivel debe de saber de todo y poco, no, que debe de conocer la normatividad, debe de conocer cómo se está comportando epidemiológicamente las enfermedades en su región, en su estado, en su municipio, y con ese objetivo poder prever qué es lo que la propia Secretaría de Salud está implementando por medio de los programas y llevarlos a cabo. Entonces, primera función de la salud pública, pues precisamente el monitoreo. Esta primera función va muy enlazada con la segunda función de la salud pública, que prácticamente tiene que ver con la vigilancia epidemiológica, que nosotros vamos a analizar en la siguiente clase. Entonces, con la investigación que ustedes realizaron, ¿qué más pueden aportar con respecto a esta primera función de la salud pública? ¿Cómo ustedes la podrían resumir? ¿Alguien quiere tomar la palabra, por favor? De acuerdo a lo que ustedes investigaron y lo que yo he estado presentando. Yo, doctora, yo tengo una de lo que investigué, la puedo resumir como Adelante, Estebali. Implica el proceso constante de análisis y monitoreo de la situación de salud en los diferentes entornos y niveles territoriales de los países para identificar el comportamiento de los daños, riesgos y a su vez las condiciones de vida que determinan esta situación, y pone énfasis en la evaluación de los servicios de salud, calidad, recursos disponibles, utilización, etc., con la finalidad de generar información sanitaria mediante el desarrollo de tecnología y medios para interpretarla, con la finalidad de difundirla y así crear instancias para certificar su calidad, la identificación de recursos para promover la salud y mejorar la calidad de vida. Muy bien, Estebali, muy adecuada tu resumen, porque efectivamente lo que estoy comentando con respecto a esta función que la desarrolla la Dirección General de Epidemiología, que aplica la epidemiología y la estadística, sí permiten y lo están realizando, lo están llevando a cabo, de tal manera que el ejemplo que les voy a poner de un boletín que se publica de los últimos 3 meses del año 2020 va a permitir analizar la calidad de la información. Nosotros somos los que muchas veces no los consultamos, no consultamos los boletines, no consultamos las instituciones oficiales, porque de ellas están emanando normas en el Diario Oficial de la Federación. Están emanando mediante los boletines epidemiológicos el comportamiento de las enfermedades. Y nosotros a partir de eso podemos realmente enfocar nuestras propias acciones y también nuestra propia capacidad en la capacitación para adquirir las competencias en base al comportamiento de las propias enfermedades. Yo siempre lo he dicho, que cuando, por ejemplo, yo estuve realizando mi servicio social y estuve en mi preinternado, la base fundamental de mi preparación en ese tiempo, aparte de todas las competencias, adquirí, era precisamente la atención de parto, el control prenatal. Era impresionante el número de atención de partos que teníamos en las instituciones y realmente pues yo recuerdo haber participado y atendido pues, muchas madres en esta atención, control prenatal, atención de parto. Actualmente, si bien sigue siendo una natalidad ya más controlada, ahora el problema está enfocado en las enfermedades crónicas no transmisibles, a la diabetes. Quien no conozca a profundidad el manejo, la prevención de la diabetes, principalmente la tipo 2, pues va a tener problemas porque prácticamente se va a enfocar a manejar esta patología, que es una patología que
desafortunadamente está condicionando, está causando mortalidad, la primera causa de muerte en México y en Puebla también la primera causa de muerte, jugándose ahí las cardiovasculares como segundo caso y en tercer lugar las enfermedades neoplásicas, cáncer, etcétera. Y bueno, ahorita pues también las enfermedades transmisibles que pues muchas son estacionales y que no nos dejan también estar tan como nosotros quisiéramos controlando estos problemas tan graves que algunos pues se controlaron y ya están resurgiendo. ¿Algún comentario más, por favor, sobre esta primera función de lo que investigaron? Yo, doctora. Adelante, Brenda. Bueno, es que por lo que entiendo, el monitorear el estado de salud nos va a servir para identificar los problemas de salud en la comunidad, ¿no? Como, por ejemplo, podría ser realizar encuestas anualmente y pues eso, o sea, cada año revisar los datos de planes de mejoramiento de la salud de la comunidad o de nuestra población para evaluar si han mejorado o han empeorado. Y pues después de revisar los datos, se puede decidir si se necesitan ajustar o añadir actividades a los planes de mejoramiento de la salud comunitaria, ¿no? Así es, Brenda. Mira, la salud pública es a nivel individual y colectivo, y esto no quiere decir que sea entendiendo lo comunitario como una comunidad a un conjunto de personas que tienen ciertas características similares. La salud pública no es nada más para las poblaciones rurales, la salud pública es para aplicarla también en los ámbitos laborales, en los ámbitos organizacionales, de organizaciones. Por ejemplo, la comunidad de trabajadores de la Volkswagen, por decir algo. Entonces, tienen sus propios riesgos laborales, tienen sus propios problemas de salud. Entonces, lo que hace la salud pública en esta primera función es de que por medio del sistema de vigilancia epidemiológica, nosotros cuando vamos a prestar nuestros servicios como prestadores de servicios de salud, vamos a empezar a ejercer nuestra profesión, empezando haciendo nuestro servicio social. Nosotros tenemos que entregar información ya establecida de manera semanal, de manera mensual, muchas son de notificación inmediata, de las enfermedades de notificación obligatoria. Entonces lo que tenemos que hacer es cada semana, cuando tú estás en tu servicio social, tienes tú los formatos y tienes que dar la información o llevarla a tu centro de salud o jurisdicción. Esto lo hemos hecho siempre. Esto es lo que la epidemiología y la vigilancia epidemiológica y la estadística se aplica para que a su vez nosotros podamos tener y el Consejo General de Salubridad y los expertos puedan tener la información verídica, válida, para que implementen ellos o modifiquen las políticas, los programas o las estrategias que se aplican para todo el país o para las regiones. Entonces, no solamente es de comunidades marginadas, es de todos nosotros, quienes, por ejemplo, quien tiene una clínica particular es obligatorio, por ley, tiene que estar notificando qué padecimientos diagnosticó, tiene que estar notificando los resultados de si hace su análisis de laboratorio, tiene que estar notificando la natalidad, la mortalidad, todo tiene que notificar. También las instituciones de seguridad social, las públicas, las INSABI, SEDENA, todos tenemos que entrar al sistema de notificación porque precisamente eso nutre la primera función de la salud pública, es que conocer el comportamiento de las enfermedades o de los daños a la salud, conocer cuáles son aquellos factores que están asociados a estas enfermedades y que ahorita les voy a poner un ejemplo, Brenda, para ver cómo es que la Dirección General de Epidemiología publica en su portal cómo se están comportando las enfermedades. ¿Sí? En este caso les voy a presentar el boletín epidemiológico del comportamiento de la diabetes tipo 2 hospitalaria. No sé si con esto, Brenda, esto es mucho más amplio, es a nivel nacional.
Sí, doctora. Bien, gracias Brenda por tu comentario. ¿Alguien más quiere Gracias, doctora. participar con el análisis de esta primera función? Ana Fernanda. Ya, doctora. A ver, perdón, Valentín, te Sí, doctora, escuchamos. pues de lo que estuve leyendo también decía que este monitoreo, como también lo mencionó, pues nos va a ir enfocando hacia qué programas de salud se tienen que desarrollar para atender ciertas problemáticas. Y un ejemplo que leí que me pareció interesante es, por ejemplo, la planificación familiar, que era un programa que pues antes no se implementaba, pero debido pues a la creciente población y a los problemas que se derivaban de esto, desarrollaron este tipo de pláticas y de acercamiento a la población. Y también otra cosa que me parece interesante fue la administración de recursos, que también dependiendo de las problemáticas que presentaba cada zona, también esto nos guiaba para ver cómo se iban a distribuir estos recursos en diferentes poblaciones, ¿no? Y bueno, aquí ya es algo como más personal, que me pareció que esa distribución de recursos debía de ser justa, más no equitativa, porque a veces hay poblaciones rurales que no cuentan ni siquiera con los servicios más básicos, y hay zonas urbanas que sí, bueno, o sea, sí cuentan con ellos. Así es, Valentín, yo creo que tienes mucha razón. Y esto, de cierta manera, pues puede llevar también a situaciones que desconocemos en muchos casos. Así rápidamente comentándote, Valentín, es de que los programas sociales, ahora que se está pretendiendo también que el sistema de salud sea gratuito, es que la situación es de que el dinero tiene que venir de algún lugar y generalmente se hace de los impuestos, de los impuestos que pagamos y todo, que ingresan a la federación. A su vez esos se programan de manera que se puedan apoyar a los estados de mayores necesidades. Esto ha llevado a una situación de discusión amplia porque nosotros sabemos que, por ejemplo, estados del norte, muchos de ellos pues tienen un mayor desarrollo económico que estados del sur. Luego entonces, el ingreso a la federación de los impuestos federales, porque hay impuestos estatales e impuestos federales. Los impuestos federales, que son los que van a la federación, pues son más los que aportan esos estados, o sea, los tienen que los tienen que enviar a la federación, y luego a su vez estos recursos se distribuyen, diríamos nosotros, de manera igualitaria. Entonces, porque bueno, hay estados que no recaban mucho impuestos por sus propias condiciones, pero reciben el apoyo. Entonces varios estados que sí tienen buen desarrollo dicen, pues no, o sea, nosotros que nos den más, pero se distribuye de tal manera que, bueno, hay un apoyo de los que tienen más a los que no tienen tanto. Esa es una situación que se aplica para nuestro país. Pero bueno, eso ya es una cuestión que es también importante, que repercute en la salud pública, y que precisamente la evaluación de los programas mediante la información, pues es lo que hace y permite que haya modificaciones de las normas oficiales, de las políticas. Tú hablabas de planificación familiar. Efectivamente, el programa de planificación familiar ya tiene varios años y sigue vigente, que bueno, de cierta manera, pues ha tenido un impacto en la propia situación demográfica de nuestro país. Previamente se vio como una necesidad y bueno, ha tenido su propio impacto y otras condiciones que también ha ameritado la elevada costo de la vida, etcétera, pues también ha hecho que económicamente también la población tenga menos hijos, muchas cosas. Bueno, pero sí tienes mucha razón, Valentín. Esta parte de la primera función está asociada con la segunda función, y ahí vamos a ver un poco más de cómo se generan los recursos. Y bueno, esa distribución no equitativa, como tú dices, que tiene que ser justa y no tanto equitativa, sino más justa, pues es una situación también de las propias políticas que emanan desde a nivel central y
la federación. Bien, gracias por tu comentario, Valentín, y les voy a poner el ejemplo de un boletín que se publicó de los últimos 3 meses del año 2020 y que está disponible en internet por medio de la Dirección General de Epidemiología, de la situación actual de la diabetes tipo 2 en nuestro país, para que ustedes se den cuenta que nuestro sistema de información fluye, y a su vez la Dirección General de Epidemiología con su personal pues nos está ofreciendo esta información para que la analicemos, y a su vez sirve para que se implementen las nuevas políticas para disminuir y prevenir primariamente estos problemas de salud. Entonces, vayamos a la presentación de este boletín. Por favor, Carlos. Y bueno, les comentaba que yo entrando a la Dirección General de Epidemiología, bueno, solicité el boletín epidemiológico del comportamiento de la diabetes tipo 2 hospitalaria. Entonces, aquí me presentan, yo lo consulto en internet, y me presentan los resultados del comportamiento de la diabetes tipo 2 en el tercer trimestre del año 2020. Estamos hablando de diciembre, estimados, tercer y último trimestre, entonces serían 3. Bueno, estamos hablando, si es el tercer trimestre, sería enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto y septiembre. Estamos hablando de julio, agosto y septiembre, perdón. Bueno, este boletín está publicado y miren ustedes toda la información que nos da, para que ustedes observen que en la primera función de la salud pública, si bien requiere que nosotros tengamos todas aquellas competencias para hacer una adecuada notificación de lo que estamos atendiendo, de lo que estamos previniendo, de los recursos, también esto tiene que ver con los propios recursos, que los recursos fluyan y realmente vayan a las necesidades. Entonces, diabetes tipo 2 hospitalaria, la que sigue, por favor. Este es un boletín que tiene 22 páginas, habla sobre el sistema de vigilancia epidemiológica, que aquí es lo que vamos a ver en la siguiente clase, habla sobre la información de las actividades y de las intervenciones y del seguimiento de los pacientes, según la atención que ellos recibieron. ¿A qué sigue, por favor? Entonces, miren ustedes, el boletín de estos 3 meses nos habla acá y nos lo presenta ya la información que nosotros enviamos ya a manera de gráficas. Bueno, aquí, por ejemplo, el comportamiento en estos 3 meses que les estoy mencionando del tercer trimestre, nos presenta el número de casos por, unidades médicas, el número de casos por estado, donde aquí Puebla estamos ocupando en el tercer trimestre del año 2020, estamos ocupando el tercer lugar de casos diagnosticados a nivel hospitalario. En primer lugar está Jalisco, primer lugar está Tabasco, y segundo está Jalisco. Entonces, pues esta información ya analizada que nos envía la Dirección General de Epidemiología es que nosotros tendríamos que estar viendo y analizando e implementando acciones que esta información pues la tiene el Consejo General de Salubridad, y a su vez pues tenemos como prioridad implementar las acciones para la prevención de la diabetes. O sea, esta es una situación de alarmante, que es la primera causa de muerte. La que sigue, por favor. Y miren ustedes, nos da la distribución de los casos, el boletín. Adelante. Nos da la proporción de casos notificada por quién. La mayor parte de los casos que se diagnosticaron fueron por medio del IMSS Bienestar y de la Secretaría de Salud, perdón, de la Secretaría de Salud.
es donde más casos se notificaron de los casos que se diagnosticaron, que fueron 11.847. La que sigue, por favor. Adelante. Y bueno, aquí fíjense ustedes cómo los datos ya nos los dan de diferentes gráficas. De tal manera que aquí, por ejemplo, esta gráfica de los 11.840 casos, nos está hablando de cómo se comportó por grupos de edad, por quinquenios, como una pirámide poblacional, en qué grupos de edad se está dando más el diagnóstico de diabetes. Y miren ustedes que estamos hablando que los casos, por ejemplo, para las mujeres son las barras rojas y azul, para los hombres, pues nos podemos dar cuenta que hay casos desde la edad de 20 a 24 años, bueno, desde 15 a 19 años, perdón, ya tenemos casos de diabetes de 15 a 19 años. Y así podemos ver que casi es muy similar entre hombres y mujeres. Hay algunos casos donde son más en los hombres, pero que estamos viendo que no hay que esperar a edades muy altas para ver que ya la población está enfermando, o sea, que ya han sido diagnosticados. Imagínense ustedes que tenemos casos ya de muy jóvenes, por ejemplo, de 25 a 29 años, de 30 a 34, ya estamos viendo casos de diabetes. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento en que se han sido diagnosticados, ustedes consideren que ya esos pacientes que ya salieron positivos a glucosa elevada o el problema metabólico ya presente, alterado, entonces ya tuvo al menos 10 años antes de que iniciara su enfermedad. O sea, ya estaban enfermos desde antes. Lo que pasa es que cuando van a los hospitales o van a los servicios, porque ya la situación está fuera de control. Y entonces estamos viendo acá, pues, o sea, no es que se esté dando comportamiento como en años previos, donde realmente 50 era donde se disparaba los primeros casos de diabetes. Ahora está presentándose desde muy jóvenes, lo explicamos porque estamos hablando de diabetes tipo 2, que prácticamente tiene que ver con los estilos de vida y también con una situación hereditaria. Pero prácticamente pues aunada a la obesidad, al sobrepeso, pues nos está dando este comportamiento, y esto no lo está dando el boletín. O sea, esa información la mandamos nosotros, porque nutrimos nosotros el Sistema Nacional de Vigilancia, y ellos nos mandan cómo gráficamente está comportándose. Lo que sigue, por favor. Entonces, pues nos da aquí, por ejemplo, los casos que reportaron haber tenido antecedentes de padres, de hermanos, de hijos, de otro familiar, de acuerdo a lo que se diagnosticó en ese tercer trimestre. La que sigue, por favor. Aquí nos habla de, imagínense ustedes, aquí, por ejemplo, de acuerdo a la información del tercer trimestre, el 86.54% no realizaba ninguna actividad física. Dice, proporción de casos de diabetes por realización de actividad física, y ahí tenemos que, pues, en realidad, la población realmente no realizamos sedentarios. Aquí de casos aunados a tabaquismo, pacientes diabéticos con tabaquismo, y bueno, un porcentaje importante reportaron fumar al menos un cigarrillo al mes. Que sigue, por favor. Y bueno, ustedes ven que el desglose y la interpretación de las gráficas son de mucho interés. Aquí, ¿cuál fue la comorbilidad que estuvo agregada a la diabetes? Y pues prácticamente la hipertensión arterial es la que acompaña a la diabetes como una complicación agregada, seguido pues el problema de la obesidad. Continuamos, por favor, y se dan cuenta ustedes que la información que emana de lo que nosotros en la práctica profesional que realicemos, pública, privada, todas las instituciones, estamos aportando esa información que la Dirección General de Epidemiología analiza y nos la regresa en estas gráficas. ¿La que sigue, por favor?
Y bueno, cada una de las gráficas pues, nos está mostrando el comportamiento de la enfermedad de la diabetes tipo 2, que es la primera causa de muerte. Y bueno, pacientes que ya presentan discapacidad, imagínense ustedes, que aún estando enfermos ya son discapacitados con problemas de tipo auditivo, motor, visual, mental, odontológica, de comunicación, de aprendizaje. Ya hay incapacidad que requiere también un tratamiento especial, que es personal, que es dependiente de otros para sus funciones vitales. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí ustedes se dan cuenta, nos habla hasta del tratamiento, de el porcentaje de estos pacientes que fueron diagnosticados, los 11,000 y tantos, y cuántos iniciaron con tratamiento con metformina, cuántos con glibenclamida, cuántos con el medicamento combinado, dependiendo de sus resultados de su glucosa, de hemoglobina glucosilada, y de los estudios en general, pues vemos que el mayor número de porcentaje recibe metformina. ¿Que sigue, por favor? Entonces, ustedes imagínense que si la primera función de la salud pública funciona adecuadamente, con una información válida, con una información que nosotros nutrimos al sistema de salud, entonces puede permitir que también los presupuestos, los programas, las políticas puedan fluir de mejor manera, de mejor forma, eso lo consideramos, y que a su vez esto que es el monitoreo, la sistematización, el análisis de los datos, la presentación de los resultados mediante boletines, es una función de la salud pública. Es la primera función de la salud pública. Entonces, en todos los países deben de contar con esta información, porque no solamente es una información que se da para nuestro país, sino que también la Organización de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, tiene conocimiento que efectivamente las políticas internacionales pues también van enfocadas a apoyar, a recomendar a países que sus condiciones no están siendo tan favorables. Entonces, sí se requiere un sistema de monitoreo y de información de los determinantes y de comportamiento de estas enfermedades, con el objetivo también de ir evaluando los programas, qué tanto impacto realmente están teniendo los programas o qué está pasando con otros determinantes que están condicionando que la enfermedad pues, no se controle, porque no tienen recursos para tener una mejor alimentación. Hay muchos factores, como lo dijo la LOM. Entonces, con esto yo finalizo con este ejemplo. No es como objetivo discutir la diabetes, sino darles un ejemplo de cómo la Dirección General de Epidemiología está publicando los resultados de comportamiento de las enfermedades como una función, como la primera función de la salud pública. Yo con esto doy por finalizada la función, el análisis de la función, y para el día martes ustedes van a hacer una investigación, porque vamos a pasar y vamos a hablar del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Van a hacer una investigación que van a mandar como actividad, donde investiguen qué cosa es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en México. ¿Qué dice la norma oficial del Sistema de Vigilancia Epidemiológica? Principalmente lo que quiero es que identifiquemos cómo está constituido de su forma organizacional y cuáles son las funciones del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que en mayúsculas se escribe SINAVE, S-I-N-A-V-E, SINAVE, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, cómo está constituido, cuáles son sus funciones, porque la segunda función de la salud pública, vamos a hablar precisamente sobre este comportamiento de las enfermedades y vamos a hablar sobre cómo se generan los presupuestos o los recursos de cierta forma para el control de estas enfermedades. Si alguien de ustedes tiene alguna pregunta o comentario. ¿Alguna duda? Bueno, No, doctora.
Estamos Bueno, bien. pues entonces con esta primera presentación iniciamos las funciones y estaremos el día martes analizando la segunda función. Previamente ustedes ya realizan el análisis de su actividad. Y bueno, pues nada más deseo que tengan muy buena tarde, cuídense mucho y les mando a todos ustedes un abrazo, a todas y todos.